Bueno, buenas noches. Primero a todos, agradecimiento a todos los presentes. Bueno, el fresco no nos acompaña, pero bueno, creo que la convocatoria fue importante y estamos presentando el libro Gramsci en Argentina, los desafíos del kirchnerismo, que tuve la oportunidad de escribir el año pasado, y estamos en la segunda edición. Por suerte la primera edición fue importante. Comentábamos fuera de micrófono con algunos de mis compañeros que me acompañan, que bueno, de un año a esta parte algunas cosas han cambiado, ¿no? O sea, la Argentina es muy dinámica, ¿no? Yo lo pensé, pero bueno, no encontraba la manera de hacer un comentario a estos cambios para sumar a la segunda edición, porque era muy arriesgado teóricamente profundizar en el devenir de los tiempos que estamos pasando y de los tiempos que auguramos para el futuro. Tal vez algunos son más arriesgados que yo, digamos, o sea, yo, será mi obsesividad, trato de ser lo más riguroso posible, digamos, a pesar de que sí tengo una tendencia idealista y optimista, pero bueno, trato de ser lo más riguroso en la producción que hice, digamos, especialmente si se trata de un obsesivo y tan riguroso intelectual y político como Antonio Gramsci, ¿no? Y también creo que me acompaña gente que es rigurosa y creo que también obsesiva en las cosas que hace, en las cosas que escribe, ¿no? Bueno, le agradezco a ustedes, le agradezco mucho a Badaraco Libros, en las figuras de Gabriel, Paola y su equipo de esta hermosa librería por el lugar. Le agradezco a Editorial Duncan, todo su personal, que siempre me hizo las cosas más fácil. Le agradezco a Néstor Vicente, que me hizo la contratapa y tal vez esté llegando en algún momento. Una referencia de hace 28 años, no solo política, sino también personal. Mi padre político, pero también una referencia personal muy importante. Y también a Eduardo Josami, que me hizo un excelente prólogo al libro, también una persona a la cual considero muchísimo, y estuvo en la presentación junto a Horacio González de la primera edición del libro, junto a Horacio González y Néstor Vicente. Y Eduardo Eduardo es una máquina de tener actividades, tenía una mesa respecto al tema de la antropología forense, así que me avisó que no podía concurrir. Eduardo, que está trabajando para hacerle promoción al Centro Cultural Haroldo Conti, que muchos lo conocen, en la ex ESMA, ¿no? Que está teniendo una serie de actividades muy importantes. Y por último, a los compañeros que me acompañan, que realmente siento un orgullo intelectual y personal con ellos. Los he seguido de alguna manera siempre, he compartido en algunos momentos experiencias con Atilio Borón y con Rubén Drí, he compartido en los años 90. Lamentablemente me deschavaba el título del libro, si no decía los años 90 para no deschavarnos la edad, digamos, pero el título del libro era América Latina en los 90, Gramsci y la teología de la liberación. O sea que y hacíamos avanzada en ese tiempo, ¿no? De alguna manera, en reflexiones a partir de los documentos Santa Fe I y Santa Fe II de los Estados Unidos, que marcaban a la teología de la liberación y al pensamiento gramsciano como problemáticas conflictivas para los intereses de los Estados Unidos, conflictivas en el continente latinoamericano.
Y bueno, con Eduardo me une el tránsito por lo que fue Izquierda Unida en los años 90, esa experiencia corta pero tan rica realmente para nosotros. Recuerdo que Eduardo estuvo a poquitos votos de ser diputado nacional en ese momento. Si ustedes recuerdan, fue el momento que entró Luis Zamora a la Cámara de Diputados. Néstor Vicente era el candidato a presidente en 1989. Lamentablemente, por reflexiones que también atraviesan mis libros, la izquierda, la pseudo izquierda sectaria que sabemos que existe desde hace tiempo en la Argentina, dejó de pasar esa oportunidad de crecimiento de una izquierda política de la que hoy y desde hace tiempo carecemos, ¿no? Tenemos una importante izquierda social y cultural, pero no tenemos una expresión de izquierda política. Y también quiero resaltar de Eduardo que yo leí, tal vez exacto la fecha no recuerdo, pero leí cuando, creo que era en página 12, cuando Eduardo se acercó a Néstor Kirchner antes del 2003. Para mí el primer referente, por ahí me olvido de alguno, pero el principal referente que yo tenía, y referente reconocido, que se acercaba a una propuesta de un gobernador de Santa Cruz que muchos desconocíamos, ¿no? Yo ahí creo que fue uno de los puntos que me llevaron a votar a Néstor Kirchner en el 2003 con cierto convencimiento. Convengamos que quienes lo votamos en el 2003 desde posturas de izquierda no teníamos un gran convencimiento sobre Néstor Kirchner, ¿no? Y creo que ese valor de Eduardo fue importantísimo. Fue importantísimo porque empezó a mostrar de alguna manera lo que hoy yo intento trabajar en mis escritos, en el programa de radio, esta unión de tradición de la izquierda democrática, popular, con el fenómeno del peronismo en su versión kirchnerista, ¿no? Esta unión de tradiciones que se dio de alguna manera en los años 70, aunque con otro modelo, hoy de alguna manera la estamos tratando de retomar con éxitos parciales, con dificultades, digamos. No es fácil lidiar con el peronismo, digamos, o sea, esto no es fácil, pero quiero decir que yo voté aquí en el 2003 y soy un convencido del apoyo al proyecto de gobierno, pero soy un intelectual, como creo que también me tomo el atrevimiento, como los que me acompañan, somos críticos de algunas cosas de este gobierno, digamos, o sea, creo que me acompaña gente que tiene una reflexión crítica, digamos, intelectuales críticos, que eso es lo que a mí realmente me interesa en la reflexión política y también en la acción política. Bueno, para comenzar vamos a escuchar a Atilio Borón, a Eduardo, perdón, habíamos combinado a lo último, que hablaba en primer lugar Eduardo Sigal. Bueno, Eduardo es dirigente político, fue ex subsecretario de Relaciones con el Mercosur y América Latina de la Cancillería Argentina durante bastante tiempo. Hoy es presidente de la Fundación Acción para la Comunidad, y fue en su momento también diputado. Bueno, lo escuchamos, Eduardo. Sí. Sí. Bueno, gracias a todos. Como verán, estoy muy mal de la voz, por lo tanto pedí hablar primero, porque voy a escuchar más que lo que voy a hablar. Encima siempre soy bastante larguero, le decía, había preparado bastante para hoy, pero me ha traicionado esta gripe. Gracias, Mario, por la invitación, por poder compartir esta mesa, que realmente seguramente nos va a enriquecer a todos. Yo en primer lugar quiero comentarles que
la relectura que hice para esta ocasión con visión distinta, para ver qué es lo que les podía comentar del libro que había visto en un primer momento hace un año, me resultó sumamente rica y muy placentera, muy fácil su lectura, cosa que no es fácil de encontrar cuando uno habla de pensadores como Gramsci, de temas teóricos, prácticos, no es sencillo transmitir. Entonces, me parece que es un libro muy recomendable, digamos, para la lectura. En el libro uno rescata las ideas principales del pensamiento de Gramsci. Yo voy a dejar para que lo desarrollen, porque la verdad no me da hoy las cuerdas vocales. Me parece muy importante la sistematización y la forma de rescatar algunas de las ideas principales, la idea de las tradiciones nacionales, el concepto de hegemonía, el desarrollo de la conciencia social, el tema del rol de los intelectuales, algunos elementos que me parece son muy importantes para el debate entre los sectores nacionales, populares y la izquierda en nuestro país, como es la importancia que le daba el propio Gramsci al combate contra el sectarismo. Me parece que son elementos que muchas veces están como condicionando la aproximación del pensamiento y sobre todo la praxis política entre los distintos sectores del campo nacional, popular y los sectores de izquierda en la Argentina. El análisis del libro de estas ideas no está al margen del análisis concreto de los procesos que se han vivido y se viven en América Latina y en la Argentina. Desde el título, Gramsci en la Argentina, los desafíos del kirchnerismo, lo ubica, lo hace aterrizar, digamos, al pensamiento gramsciano en nuestra realidad nacional. Me parece que eso le da una riqueza y una facilidad de lectura muy importante, y hace que no solo sea una descripción de carácter teórica o ideológica, sino que lo lleva al terreno de la política y de los desafíos que tiene la política en nuestro país. Me gustó mucho, Mario, cómo está planteado el tema de la reflexión sobre los 10 años del kirchnerismo. No es una visión complaciente, pero tampoco es una visión trasnochada ni crítica en extremo. Sabe trabajar los elementos que ha significado en las transformaciones, sobre todo en la recuperación de la política y del sentido de protagonismo de amplias masas populares como actores para la transformación. Me parece que está bien logrado, y creo que está bien planteado, y lo comparto, esa división que en alguna medida uno puede sacar de su lectura entre lo que significó el gobierno de Néstor Kirchner del 2003 al 2007 como básicamente un periodo de recuperación, con el periodo que se inicia en el 2007 con Cristina, en la búsqueda de la profundización y las contradicciones que se desarrollan y se agudizan del 2007 en adelante con los factores de poder tradicionales, con los grupos de poder en la Argentina. La verdad que sobre eso hay mucho para trabajar, y el planteo de que estamos frente a un dilema entre gobierno democrático y corporaciones que trasunta todo el libro, me parece que yo no digo que la inflación sea buena, pero la lógica economicista de combatir la inflación tiene que ver con el proyecto de desarrollo económico que uno se plantee para la Argentina, porque muchas veces hay que convivir o hay que encontrar un mecanismo de convivencia con las consecuencias a lo mejor no deseadas de los procesos que uno mismo encarna. Pues si uno encarna un proceso
de inclusión, que tenga que ver con el crecimiento del consumo, no logra desarrollar el proceso productivo y la cantidad de bienes a la altura de poder abastecer y a su vez mantener un precio bajo en la competencia, vienen los procesos inflacionarios. Lo importante sería pensar si este proceso político ha tenido en cuenta o no la cuestión de que el poder adquisitivo de los sectores populares acompaña el proceso inflacionario o no. Yo diría que en los últimos 10 años, del 2003 a el 2013, eso se fue acompañando y se fue incluso superando, se fue desarrollando poder adquisitivo en los sectores populares. Por lo tanto, la inflación era un problema planteado por los sectores del poder dominante, era un problema para el poder adquisitivo de los salarios, pero el haber desarrollado el sistema de paritarias, el haber generado una situación de blanqueo y de inclusión, permitía hacerle frente en gran medida al efecto no deseado que uno podía estar enfrente. Sin embargo, nos llevan a veces a una discusión como que el valor absoluto de inflación es el tema, y tomo el 2013, lo hice a propósito, porque el 2014 es como que es un año que lo estamos transitando y hay que ver cómo termina, porque es muy complejo la situación que hemos vivido de enero a esta parte, básicamente por los intentos desestabilizadores y las medidas que nos acorralaron a ir tomando. El segundo tema, para tomar un ejemplo, el segundo tema que nos instalan los sectores de poder y básicamente desde el poder que tienen los medios concentrados de comunicación es el tema de la corrupción. Yo no digo que esté bien la corrupción ni que haya que convivir con la corrupción, pero nos instalan el fenómeno de la corrupción como si fuese un problema generalizado del gobierno y desdibujan a través de estas cuestiones otras cuestiones del debate de las transformaciones políticas, económicas, sociales que hay que desarrollar. Y normalmente, yo diría, nos vienen ganando esas batallas en el sentido común del pensamiento de la gente. Otro tema que nos instalan es el tema de la seguridad. Doy 3 o 4 ejemplos. El tema de la seguridad. Parecería que la Argentina vive en el reinado de la inseguridad más absoluta. Cuando uno mira las estadísticas, los números, las cosas concretas, en el mundo, en América Latina en particular, en la región, nos vamos a encontrar, no de que vivimos en un mundo de felicidad y que no hay problema, pues tampoco estamos planteando el ridículo, pero no estamos por encima de las variables, al contrario, estamos por debajo de las estadísticas que hay en la mayoría de los países de la región, inclusive en los países desarrollados, muchas veces en niveles similares a los países desarrollados de Europa, sobre todo en algunas ciudades como esta, la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, uno, a través de los medios de comunicación masivos, radial, televisivo, los diarios, parecería que este es el gran problema de una Argentina inmanejable, ingobernable, donde las bandas transitarían en cada calle, en cada esquina, en cada lugar donde uno se mueve. Y el último tema que simplemente lo tomo también como título, que me inquieta dentro de esta batalla que me parece que nos vienen ganando, es el tema de la integración regional y de la capacidad de construir un sujeto regional sudamericano capaz de insertar a la Argentina y a la región en el mundo con capacidad de interlocución y de defensa de sus propios intereses. Tengo la impresión de que nos vienen ganando ciertas batallas con el inmediatismo, con los intereses particulares de cada uno de los sectores vinculados a los procesos productivos, en general de los grupos de poder, y nos vienen minando lo que estuvimos construyendo durante mucho tiempo, justamente de una nueva concepción de Mercosur, una UNASUR capaz de encontrar denominadores comunes entre sistemas diferentes de gobierno, pero que nos permitan ser interlocutores en este mundo global.
lo dejo simplemente ahí, no me da más la garganta, les pido disculpas. Yo creo que el libro es un libro que por lo menos a mí me ayudó a ordenar muchas ideas, me permitió ver el proceso político del kirchnerismo en su dimensión de esos 10 años y me permite sobre todo ser muy optimista, porque creo que todo lo que se viene sembrando nos permite generar bases para mirar un futuro donde este proceso no se termine, sino que podamos seguir profundizándolo para resolver todavía los grandes problemas que la Argentina tiene. Muchas gracias y mil disculpas. Y gracias, Mario, por el... Le agradezco a Eduardo mucho la intervención. Me sonó como una vez vi un recital de Pablo Milanés donde tenía problemas también de voz en el Teatro Carlos Marx en Cuba. Bueno. Él cantó media hora, pero disfrutamos un montón. O sea que me hizo recordar eso, digamos. Tenía en esos momentos problemas de voz. Vamos a escuchar a Atilio Borón, politólogo, sociólogo, escritor de numerosísimas obras. Su currículum, bueno, es muy extenso. Actualmente se desarrolla como director del programa de educación a distancia en ciencias sociales del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Y bueno, yo le agrego algo que no dije antes. Van a tener la palabra posteriormente a Rubén. Dos de los que yo en toda mi referencia histórica desde joven tuve como los principales referentes gramscianos en la Argentina, y tal vez me atrevo a decir, no sé si en toda Latinoamérica o por lo menos en gran parte de Latinoamérica. Lo escuchamos a Tilio, muchas gracias por estar acompañándonos. Bueno, gracias Mario, buenas noches, gracias por venir. A ver, yo en general encuentro el libro realmente una pieza muy valiosa y coincido con mucho lo que dijo Eduardo, así que no voy a volver a decir con palabras diferentes lo que él ha dicho. Realmente creo que es un libro que aporta elementos interesantes para el análisis, para la discusión y ojalá que para el debate. Que no hay mucho debate político en la Argentina, este es uno de los grandes problemas que tenemos. Y yo agregaría, tampoco hay mucho debate dentro del kirchnerismo o dentro del espacio kirchnerista, lo cual es uno de los problemas. Y el libro por eso creo que tiene mucho valor, porque hace realmente una aportación muy interesante en ese sentido. El libro, a ver, gruesamente tiene dos partes. Una primera parte que es una reconstrucción muy bien lograda y con la cual estoy totalmente de acuerdo, del pensamiento de Antonio Gramsci. Realmente lo presenta como debe presentarse a Gramsci y hace un reconocimiento, digamos, de la obra pionera de Héctor Agosti, que fue quien realmente introdujo el pensamiento gramsciano, yo diría no solamente en la Argentina, sino en el mundo de habla hispana, porque realmente no se lo conocía. Y se le debemos a Agosti realmente haber hecho posible que nos acerquemos a ese manantial de un pensamiento marxista, en momentos en donde el marxismo aparecía también bajo una versión dogmática, sectaria, que no permitía realmente entender la realidad, y que acá Mario lo retrata varias veces cuando dice, bueno, el desencuentro entre una cierta izquierda y el movimiento popular, ese desencuentro con el movimiento popular tiene que ver justamente con aquel marxismo que no era el marxismo de Gramsci, era el marxismo de las academias de ciencias, digamos. Claro, esto sería, no quiero ser injusto, porque los otros días no sé qué leía a un autor de los más importantes pensadores hoy del marxismo más creativo de América Latina, sería, no podría dar el nombre ahora, pero para mi enorme sorpresa citó como una de sus fuentes iniciales de inspiración el manual de Constantinopla, ¿verdad? Que uno decía, no, pero ese manual no, sin embargo cumplió una función en ese momento, porque hay que pensar históricamente, no se puede pensar hoy, digamos, claro, hoy es muy fácil,
Incluso hoy es muy fácil liquidar de un plumazo a un autor como Althusser. Habría que ir 50 años atrás a ver si era tan sencillo, ¿no es cierto? No era tan sencillo. Así que él acá plantea muy bien que ese desencuentro tiene que ver con aquel otro marxismo, y él hace esta recuperación de Gramsci, de la visión de Agosti, de Silvio Frondizi, que es otro gran pensador argentino injustamente olvidado, ¿verdad? Y que habría que tratar de recuperar. Pero esa parte me parece impecable. Y realmente creo que no tengo ninguna objeción. Yo quisiera hacer algunas aportaciones a la invitación que nos hace Mario a debatir algunos temas a partir de las tesis que él plantea en el libro, y que me parece que hay que recoger ese guante que él nos arroja, y que lo arroja al interior del campo nacional y popular, el campo de la izquierda, porque me parece que de lo contrario vamos a estar en más problemas. Primer tema, que digo, hay 5 o 6 temas que él plantea ahí, y que creo que reflejan un poco un aire un poco más optimista del que Mario tendría si hubiera terminado de escribir ese libro hace un mes atrás, ¿verdad? Sí. Este libro seguramente lo terminó de escribir a fines del 2012, porque se publica la primera edición en abril del 13, entonces, bueno, digamos... y en la Argentina, yo tengo un cliché, algunos de ustedes por ahí lo escucharon, me van a perdonar si lo repito, en la Argentina, en un año pasan más cosas que en un siglo en Bélgica, hablando de nuestro próximo, ¿verdad? Claro, acá en un año es un periodo de una complejidad, de una densidad de acontecimientos impresionante, impresionante, que tiene que ver con el dinamismo en la sociedad argentina, lo cual es muy bueno, con la intensidad de las luchas, con los cambios en las correlaciones de fuerza, pero entonces me parece que hay un cierto tono, a mi juicio, un poco demasiado optimista. Por ejemplo, cuando él se plantea las páginas 100, 101, etcétera, da como por sentado, ¿verdad?, la continuidad del modelo, la continuidad del modelo inaugurado en el 2003. Yo creo que eso habría que discutirlo. Yo, por ejemplo, diría que un tema importante a discutir hoy es si efectivamente estamos instalados en el terreno ideológico en lo que hace al famoso modelo del 2003. Digo, el tema de la Chevron, por ejemplo, a mí personalmente no me cierra como demasiado asociado a lo que era el proyecto en el 2003. La renegociación con Repsol, por ejemplo, o el Club de París, creo que sin caer en el facilismo de aquellos que dicen no hay que negociar nada, un poco lo que muy bien señala él al final, el peligro de una crítica maximalista que nos conduce a nada, ¿verdad? Pero sí reconocer de que acá ha habido, digamos, en algunos terrenos un cierto retroceso, un abandono de algunas políticas que eran muy fuertes en los momentos fundacionales del kirchnerismo. Creo que uno, ¿verdad?, pensando propositivamente y positivamente, evitando eso que muy bien decía Eduardo, caer en la crítica trasnochada o en el negativismo absurdo que una veces encuentra en algunos compañeros, decir, bueno, ojo que el modelo de repente hoy en día está sufriendo una serie de modificaciones que pueden llegar a revertir algunos de los logros que se consiguieron en el pasado, ¿verdad? La cuestión de Chevron no es una cuestión menor. El tema de que sea un contrato cuya letra chica ignoramos, no solo nosotros, sino los legisladores de Neuquén que tuvieron que votarlo, me parece a mí que habla de problemas fuertes. Incluso, yo no sé, hoy saqué una nota en página en donde comento el tema del voto increíble de la Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en donde ante una propuesta de Ecuador y Sudáfrica para avanzar en la constitución en la creación de un código de conducta de las transnacionales para preservar los derechos humanos, un poco evitando la impunidad de fenómenos como el de la Chevron y la Texaco en la Amazonía ecuatoriana, iniciativa producida o planteada por Ecuador y por Sudáfrica, ¿verdad?, solamente del bloque latinoamericano, que eran 9 países en ese Consejo, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, 9 países latinoamericanos, solamente Cuba y Venezuela acompañaron a Ecuador. Y Brasil y Argentina se abstuvieron.
Una cosa absurda, Eduardo, vos que estás en la Cancillería, si tal por ahí estabas, bueno, perdón, estabas, por algo no estás ahora. Digo, increíble, digamos, nosotros ahí teníamos que haber levantado la mano, aunque sea porque quienes se oponían abiertamente, además amenazantemente, era Estados Unidos, Francia, Alemania, el resto de los países de la Unión Europea y Japón. Y sin embargo nos abstuvimos. También se abstuvo Brasil, lo cual es peor todavía. Brasil es miembro del BRICS. Uno de los miembros del BRICS, Sudáfrica, hace una propuesta y Brasil vota absteniéndose, digamos. Por supuesto, el voto de México, Colombia y Chile y Perú es comprensible porque son países que están en el esquema de la Alianza del Pacífico. ¿Te das cuenta? Pero bueno, esto lo señalo para justamente subrayar el hecho de que de repente algunos de los fundamentos de eso que podemos llamar el modelo del 2003 hoy en día están ahí un poco tambaleando. No quiere decir que se haya perdido, pero creo que va a haber que dar una batalla muy fuerte para preservarlo. Eso, primera cuestión. Segunda cuestión, que me parece interesante, que él plantea a lo largo del libro varias veces, sobre todo páginas 126, 127 y la siguiente, el tema de si se ha creado un sujeto capaz de sostener este proyecto. Es una gran pregunta, Mario, una gran pregunta. Yo tengo mis dudas. Yo creo que, por ejemplo, tu evaluación sobre la fortaleza que pueda tener Unidos y Organizados me parece que es más bien eso que en inglés se llama el wishful thinking, ¿no? O sea, el pensamiento movido por el deseo. No sé si Unidos y Organizados es eso que de alguna manera vos trasuntás en el libro. Pasamos en una época de tener centenares de miles de personas convocadas en Plaza de Mayo para un acto político, ¿verdad? Un acto político, estrictamente político, a conformarnos con General Boys. Entonces digo, me parece que eso es un indicio de que hay un problema de organización fuerte. Y creo que eso tiene que ver con que la hegemonía gramsciana de alguna manera implica que el grupo dominante en una alianza, en un nuevo bloque histórico, tiene que tener capacidad de establecer una relación de solidaridad, ¿no es cierto?, y de apoyo con fuerzas sociales que acompañan, y de apertura con fuerzas sociales que acompañan y que no necesariamente se incluyen en una lógica de asimilación total al Frente para la Victoria. Digo, el Frente para la Victoria, creo yo, sobre todo en los últimos años, sobre todo, digamos, a partir de la crisis del 2008 con los agrarios, ha perdido la flexibilidad de cintura para sostener un sistema de alianzas sin el cual su gobernabilidad está puesta en cuestión. Entonces yo creo que en ese sentido, cuando Gramsci habla de hegemonía, habla también, y él lo dice precisamente, la capacidad de hacer concesiones a los aliados. Concesiones que, por ejemplo, podrían significar que en un programa como 678 puedan aparecer alguna gente que está a favor del proceso, pero dice, por ejemplo, como digo yo, y acá discrepo un poco con Eduardo, que la inflación es un problema grave para la Argentina. No por lo que dice Broda, con el cual no sé si ustedes vieron toda la pelotera que se armó hace poco, no por lo que dice Broda ni Melconian, porque no me interesa lo que dicen ellos, sino porque la inflación está carcomiendo el efecto de las políticas sociales y de la gran inversión que está haciendo el gobierno en cuestiones en materia social. Esa es la preocupación mía, no lo que dicen, ¿te das cuenta? Bueno, sin embargo, ese debate no se puede dar. Yo inclusive infructuosamente traté varias veces de plantearlo en programas de la televisión o de la radio o mismo en el periodismo afín a este proceso, diciendo vamos a discutir el tema, un poco para demostrar de que hay otra política antiinflacionaria que no es la política ortodoxa y que este gobierno necesita preservar ese enorme esfuerzo que está haciendo. Por ejemplo, la inversión social en educación ha crecido enormemente en la Argentina a niveles inéditos. Pero bueno, cuando vos tenés una inflación como la que estamos teniendo, el problema, digamos, es que la inflación te come. Y yo personalmente, tal vez por mi edad o por mi experiencia o mi recuerdo de la historia argentina, la inflación ha sido crucial en debilitar o destruir gobiernos en la Argentina. La inflación cumplió un papel importante para hacer viable el golpe antiperonista del 55.
La inflación desempeñó un papel muy importante en precipitar la crisis del 75-76 y el golpe militar del 76. La inflación terminó tumbando a Alfonsín en el 89 y la inflación se llevó puesto a la Alianza en el 2001. Entonces digo, a mí cuando me dicen inflación, yo, bueno, tiemblo. No me gusta porque sé que el proceso político, que puede tener un cierto tinte progresista, corre riesgo de caer víctima de la inflación. ¿Te das cuenta? Entonces digo, tenemos un sujeto que tenga la pluralidad, que esté a favor, pero que pueda decir de repente, miren, estas cosas no están bien. Yo creo que, por ejemplo, lo he dicho varias veces, no está bien que en la Argentina todavía tengamos la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz. Digo, teniendo mayoría parlamentaria durante 12 años. No es tan bien que la ley de inversiones extranjeras, que tengamos todavía la ley de Cavallo. Y decir esto no es ser anti-K, como algunos me han dicho. ¿Sos anti-K? No, ¿cómo soy anti-K? Estoy diciendo, mira, acá hay un problema objetivo. O sea, yo considero que un politólogo o un sociólogo tiene que ser como un médico. A mí me viene un paciente, ¿verdad? Médico, veo una placa de pulmón y veo una mancha, tengo dos opciones. Decirle, no, maestro, está todo bien, siga nomás que no hay ningún problema. O decirle, mira, acá hay un problemita, vamos a hacer una biopsia y creo que podemos combatir el problema. Yo creo que esa es la misión que tenemos que tener nosotros. La pregunta de la hegemonía al interior de este nuevo bloque histórico que también describe él, ¿hay espacio para ese debate? Yo creo que no. Y un poco por lo que dijo Eduardo, me parece que él concuerda en que no hay mucho espacio para debatir esas cosas y son cosas importantes que hay que realmente debatir. Tercera y última, para no alargar demasiado esta intervención. Bueno, la cuestión del debate, ya lo dije. Creo que hay que tener mucho cuidado de evitar acá dos extremos, ¿verdad? Y con esto cierro. El extremo del posibilismo, que frustró muchos gobiernos en la Argentina, entre ellos lo de Alfonsín, digamos, entre ellos lo de la Alianza, etcétera, y el extremo de que podemos hacer lo que queremos, lo del maximalismo. Es imposible, ¿verdad? Yo digo un poco esto a propósito del tema de la deuda. Mucha gente, yo escribí algo hace poco, me dicen, bueno, pero usted al fin y al cabo dice que a los que entraron en el canje hay que pagarles. Yo digo, bueno, lo que pasa es que acá hay un problema que arranca cuando se inicia la transición democrática, en donde no hubo acuerdo ni dentro del radicalismo, ni entre el radicalismo y el Partido Justicialista para decir vamos a hacer una auditoría de la deuda, ¿verdad? Y al no haber ese acuerdo de no hacer la auditoría de la deuda, y al mantener lo que había inventado Martínez de Hoz, que era la transferencia de soberanía y de jurisdicción, y que en lugar de ventilar nuestros asuntos en tribunales argentinos, los ventilamos en Nueva York, bueno, el margen de maniobra que le queda a los gobiernos sucesivos cada vez menor, sobre todo después del Brady. Yo creo que el Brady es lo que liquida, ¿no es cierto? Porque el Brady lo que hace es dispersar la deuda que antes estaba en manos de un conjunto de bancos que podíamos identificar, eran 7, 8, 10, 15 bancos, ahora son miles de tenedores, jubilados japoneses, jubilados alemanes, pequeños ahorristas en Francia, en Italia. Esto fue el Brady, fue la perversidad de la idea del plan Brady. Entonces, digamos, la tesis es, bueno, no pagamos ni un centavo más cuando además renegociamos la deuda. Y a los acreedores les dijimos, te vamos a pagar el 30% de lo que tenía, ya no se puede volver atrás en esa política. Me parece que por eso muchos planteos maximalistas que yo veo en estos días no tienen mucho fundamento. El libro nos da una adecuada terapia para evitar caer en ese maximalismo estéril, porque con eso no podemos hacer política, porque yo podría, ante esos compañeros, redoblo la apuesta y digo, no, un momentito, no solo no pagar la deuda, instaurar el socialismo ya, ahora mismo, ¿no es cierto? Digo, si se trata de declaracionismo, digamos, ¿por qué me voy a quedar en el simple tema de la deuda? Vamos hasta el fondo. Bueno, entonces eso. Y una cosita más para ser justo. Eduardo marcó 4 temas. Yo dije que en uno con el cual tenía esa pequeña disidencia y doy un solo dato para apoyar lo que él dijo en materia de seguridad. En materia de seguridad, cuando uno utiliza los estándares internacionales de comparación, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en Estados Unidos es de 4.7. En la Argentina, 5.5. En Brasil, tan modelo para muchos de los editorialistas de Clarín y Nación, etcétera, es 25. O sea, es 5 veces más que en Argentina.
Y en dos gobiernos, que son gobiernos títeres impuestos por Estados Unidos, en Honduras y en Guatemala, la cifra es casi 95 por 100.000. O sea, están 45 veces por encima de nosotros. Digo, para avalar lo que él dijo de que realmente el tema de la inseguridad, es decir, no es que no hay robos, no es que no hay asesinatos en la Argentina, pero cuando uno mira los fríos números se da cuenta de que es una operación gigantesca de prensa ante la cual la batalla comunicacional que hemos venido dando nosotros hasta ahora no ha deparado grandes triunfos, más bien, como él mismo decía, Eduardo, hemos sido derrotados, no de manera total y terminante, porque todavía estamos de pie, pero sí no hemos podido replicar estas campañas fenomenales de tergiversación y de mentiras, como se demuestra cuando uno mira los números de la inseguridad en el contexto internacional. Bueno, nada más, muchas gracias. Felicitar al autor del libro y que lo compren además, porque vale la pena, ¿eh? Van a disfrutar de esto. Le agradezco a Tilio, le agradecemos su intervención. Y bueno, antes de la presentación habíamos hablado que en un año a esta parte, esto que yo decía, ¿no? Muchas cosas cambiaron y yo realmente comparto con Atilio que hay muchas cosas para trabajar y debatir en esta Argentina tan compleja, ¿no? Y bueno, el aporte del libro de alguna manera abre estos debates, que le agradezco a Atilio que los proponga y los profundice con su nivel. Bueno, vamos a escuchar ahora a Rubén Gris. Rubén es filósofo, teólogo, para mí el máximo teólogo de la Argentina, a niveles de Gustavo Gutiérrez, a niveles de Leonardo Boff, desde su tiempo de los sacerdotes del tercer mundo, la teología de la liberación. También muy particular su trabajo sobre Gramsci. Cuando pensamos en su momento hacer un trabajo de similitudes, de comparaciones entre el pensamiento gramsciano y la teología de la liberación, yo enseguida pensé en Rubén, que me parece en eso brillante, escritor de numerosos libros, digamos. Recomiendo sus análisis realmente importantes sobre la figura de Hegel, y profesor muy reconocido de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, lo escuchamos a Rubén con mucha atención. Bueno, muchas gracias, Mario, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el libro ha sido el pretexto para que nos volvamos a encontrar, que hacía mucho que no nos veíamos, ¿no? Lo mismo que con Eduardo, ¿no? Con Atilio no, nos veíamos más. Bueno, y agradezco también a todos ustedes por aquí la presencia. Lo primero que quiero decir sobre el libro, realmente lo felicito a Mario porque, iba a decir aplica precisamente, que es lo que no tengo que decir, porque realmente él sabe utilizar categorías elaboradas por un pensador como Gramsci, pensador militante, por supuesto, pensador como Gramsci, para repensar o para pensar la realidad argentina. Es decir, no aplica las categorías gramscianas para la Argentina, no aplica, sino que utiliza esas categorías que sirven para profundizar en la realidad argentina, que es como tenemos que tratar de leer nosotros a los clásicos. Los clásicos siempre nos iluminan, pero si queremos aplicarlos realmente estamos completamente equivocados. Y utiliza una serie de categorías gramscianas, y es muy interesante verlas cómo trata de, con esa categoría, pensar esta realidad argentina, fundamentalmente la realidad kirchnerista, que es hoy pensar la realidad argentina desde el ámbito o desde la visión popular. Además, es un libro comprometido. O sea, el libro, uno sabe qué es lo que él quiere, a dónde va. Un libro claro, comprometido, son esos libros provocativos también. Naturalmente que uno los lee, uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Y uno no tiene por qué estar absolutamente de acuerdo en todo, sería muy malo eso. Realmente a uno este libro realmente lo provoca.
Hay determinadas categorías que me han llamado la atención bien. De hecho, bueno, el tipo de la hegemonía política y cultural de que habla Gramsci, yo creo que sí que es mucho más fácil. Creo que todos las utilizamos necesariamente. Hoy es un instrumento necesario de análisis. Y de hecho la batalla cultural que estamos tratando de dar, y en la cual nosotros creo que estamos, yo no sé si estamos perdiendo, pero a veces tengo la impresión de que estamos perdiendo esta batalla cultural que es absolutamente necesaria, ¿no es cierto?, para un proyecto político. Un proyecto, yo no lo llamo, yo me resisto a llamarlo modelo. Cuando a mí me hablan de un modelo es algo establecido, ¿no es cierto?, y esto no es para nada algo establecido. De hecho, incluso como proyecto político, es un proyecto todavía en disputa, es un proyecto en marcha. Estoy hablando del kirchnerismo. Yo considero, desde mi punto de vista, que desde el 2008 hay dos momentos fundamentales que los plantea muy bien Mario en el libro, que es 2003 y 2008. 2003 es cuando comienza Kirchner, las primeras medidas que toma. Yo creo que todos nosotros, me parece que hemos visto esas primeras medidas y nos han impresionado bien. Nos han provocado y han generado discusión. Yo he tenido muchas discusiones de entrada y trabajando, había estado en proyectos de agrupaciones de base, tratando de trabajar en algo que hemos denominado en aquel momento la COPA, Coordinadora de Organizaciones Populares Autónomas, que finalmente se había disuelto. Y a partir de ahí se elaboraban otros proyectos, de donde sale el proyecto el Frente Darío Santillán. En esos primeros debates yo recuerdo que el problema era cómo podíamos nosotros estar de acuerdo con un gobierno, que es el problema que suele tener la izquierda y que suelen tener movimientos populares, porque se han formado en la resistencia y por lo tanto en la oposición. Y por lo tanto ser oficialista es muy terrible. Entonces, y estar de acuerdo con medidas del gobierno, un gobierno naturalmente burgués, ¿no es cierto?, como que había que estar en contra. Y realmente era un debate muy fuerte. Como que Kirchner nos venía realmente a provocar, nos venía a cambiar un poco el mapa político, nos venía a plantear, de hecho, lo que era el inicio de un proyecto que se fue elaborando. Yo creo que eso fue en el 2003. Muchos de nosotros aprobábamos una cantidad de medidas que tomaba el gobierno, pero no nos pronunciábamos totalmente. Pero el 2008 yo creo que sí fue el momento donde fue absolutamente necesario decidir, donde se dividieron los campos. Para mí, desde el 2008 en adelante no hay duda cuál es el campo popular, dónde tenemos que estar. Y eso no significa que ahí donde tenemos que estar vamos a estar todos de acuerdo. Nos vamos a pelear y nos vamos a pelear mucho y vamos a hacer una cantidad de críticas como la que estaba haciendo Atilio, pero yo creo que tenemos el espacio donde posicionarnos, que yo creo que desde la derrota del 1955 para acá no habíamos tenido el campo donde posicionarnos. De hecho, siempre fue la búsqueda, porque el campo siempre es el movimiento popular. Y esto es un aspecto fundamental, a mi modo de ver, que tiene que ver con los países, sobre todo con los países tercermundistas latinoamericanos. Yo creo que el sujeto propiamente se forma en lo que nosotros denominamos movimiento popular, que está conformado por una serie de sectores sociales, políticos, donde fundamentalmente está naturalmente la clase obrera, el sindicalismo, etcétera, pero en Latinoamérica, sobre todo a partir de la debacle que significó el neoliberalismo, surgen con una fuerza inusitada lo que denominamos en general movimientos sociales, que tiene que ver con la destrucción masiva que provocó el neoliberalismo, y que estos movimientos sociales pasan a tener una
una función política fundamental en la conformación de lo que son los movimientos nacionales, que nosotros denominamos movimientos nacionales populares latinoamericanos, etcétera, porque necesariamente tienen que estar abiertos a la latinoamericanidad, que tiene que formar ese nuevo polo político, económico, social, sin el cual nosotros no tenemos futuro. Ninguno de los países latinoamericanos tiene futuro realmente si este polo realmente se conforma con una gran fuerza, para la cual en este momento, por suerte, ya no es solamente una idea, sino que hay realizaciones materiales, como son, por ejemplo, el Mercosur, UNASUR, CELAC, etc. Es decir, hoy ya la patria latinoamericana es algo que está en camino con tremendas contradicciones, con avances y retrocesos. De hecho, el Banco del Sur es una entelequia o es una idea platónica hasta este momento, y sin embargo es algo fundamental, ¿no es cierto?, para que la conformación realmente de todo este polo latinoamericano o esta fuerza latinoamericana que es absolutamente necesario conformar. Mario trabaja con una serie de categorías gramscianas muy interesantes para tratar de reinterpretar lo que es el kirchnerismo y lo que es el peronismo, tareas ímprobas, realmente difíciles, ¿no es cierto?, pero que necesariamente están en nuestra agenda diaria, ¿no es cierto?, y aplica el tema de la guerra de posiciones. Muchas veces hemos hablado de guerra de posiciones, guerra de maniobra, guerra de posiciones, pero tal vez no se nos había ocurrido o no lo habíamos aplicado, no lo habíamos utilizado realmente para poder interpretar un movimiento como el kirchnerista. E introduce una categoría nueva a propósito de los liderazgos, que es el liderazgo de gestión. No sé, Mario, ¿es categoría completamente nueva esta o la sacaste de otro lado? No, mi teoría es de hace un tiempo, digamos. A partir de los liderazgos con los que conviví, digamos. Creo en liderazgos de identificación y liderazgo de gestión. En este sentido, Kirchner construyó su liderazgo, Néstor construyó su liderazgo de identificación a partir del liderazgo de gestión. Y hay liderazgos que tienen una gran fuerza de identificación, además de liderazgo de gestión. Tal vez en este caso liderazgo de gestión más cuestionados. En este caso pongamos el ejemplo de Juan Domingo Perón, digamos. Un gran liderazgo de identificación y liderazgo de gestión cuestionable, digamos. Sí, me pareció sumamente interesante la categoría, porque realmente es bastante difícil categorizar un liderazgo como el de Néstor Kirchner. En efecto, es distinto, por ejemplo, que el liderazgo de Hugo Chávez, ¿no?, que aparece con mucha claridad de entrada. Este es el liderazgo que conocemos, ¿cierto? Entonces, pero por eso me pareció interesante, me pareció innovador, creativo, también como una serie de categorías ahí utilizadas. Yo quiero centrarme en algunos de los problemas que a mí me surgen a partir de esta lectura. En primer lugar, la problemática que ahí plantea el libro entre el arriba y el abajo, el impulso de arriba y el impulso de abajo. Es decir, utiliza aquí la categoría también de revolución pasiva, revolución de arriba, para categorizar lo que es el kirchnerismo. De hecho, un proceso de transformación que comienza con el liderazgo de gestión de Kirchner desde arriba hacia abajo. Ahora, el problema que plantea este tipo de liderazgo o este tipo de construcción es que esta construcción, si no abre la cancha abajo, y si abajo no se forma realmente el poder popular, una categoría que a mí me parece que falta en el libro, si no se conforma esa categoría, si no se conforma ese poder popular desde abajo, digamos, el movimiento termina vaciándose completamente. Es decir, porque
porque se depende totalmente de un liderazgo que termina siendo un liderazgo absolutamente monopólico, paternalista, ¿no es cierto?, que en último término termina finalmente en una frustración, porque el contenido del movimiento se lo tiene que dar una construcción que se realice abajo y que articule dialécticamente con el arriba. Yo creo que ese es un tema central, ¿no es cierto?, de movimientos sociales, movimientos gremiales, movimientos de todo tipo. Hay mucho trabajo de base que se realiza en Argentina y que se realiza desde hace mucho tiempo, pero muy fragmentado, no articulado, ¿no es cierto? Y en la medida en que no articule con el arriba, digamos, el movimiento se vacía. Y para eso se necesita a su vez otra categoría, la categoría del militante, que se contrapone a la categoría del soldado. No es que tenemos que ser soldados del movimiento, sino militantes del movimiento. Lo que significa que el militante no simplemente, acepta una dirección de liderazgo, que es el que naturalmente tiene que dirigir un movimiento, pero no lo acepta como el soldado que espera órdenes, sino que a partir de esa dirección piensa, elabora, discute, critica, propone, o sea, le da contenido, ¿no es cierto? Sin ese contenido y sin ese realmente poder que se construye abajo, el liderazgo se vacía. Y yo creo que ese es un gran peligro que nosotros tenemos. Y nos encontramos en un momento de grandes desafíos. Es decir, probablemente en 2015 no podamos elegir a un presidente que realmente responda a la construcción de este proyecto kirchnerista, un proyecto en construcción con grandes contradicciones. Y entonces vamos a tener el liderazgo que lo ejerce Cristina, ¿no es cierto?, y un presidente con el gran poder que da la presidencia en este país, con grandes contradicciones, y entonces a ver si realmente este movimiento termina siendo un movimiento realmente de transformación. Yo creo que este es un gran desafío que nosotros tenemos en este momento, sobre el cual naturalmente tenemos mucho que debatir y mucho que construir. Junto con para mí este es un tema central, el tema del poder popular, el tema de la construcción desde abajo, el tema de la articulación abajo y la articulación con las estructuras políticas, ¿no es cierto? Lo que significa a su vez postular no la plena autonomía del abajo, el vasismo del abajo, ¿no es cierto?, sino esta relación dialéctica que se da con el movimiento político, que significa a su vez saber superar contradicciones, saber aguantar contradicciones y superar contradicciones, porque ahí no simplemente está este purismo de determinadas agrupaciones de izquierda, sino también está este purismo de base, este purismo a veces ecologista, por ejemplo, que no puede de ninguna manera articular con el poder político porque no puede aguantar las contradicciones, lo que significa la no maduración. Esto a su vez nos lleva a que hay que repensar el Estado. ¿En qué tipo de Estado estamos pensando nosotros? Gramsci nos plantea, en el libro se cita, se desarrolla un poco el tema del Estado ampliado. No hay un desarrollo, sino simplemente hay se nombra el Estado ampliado gramsciano, ¿no es cierto? Yo creo que es una buena línea de trabajo. A mi modo de ver, hay toda una línea de trabajo que arranca con Hegel. Hegel es el pensador del Estado moderno. Y es el primero que plantea el Estado como este Estado ampliado. Es decir, el Estado está conformado por el ámbito político y el ámbito que a partir de Hegel se denominó la sociedad civil, que también lo toma Gramsci. Yo creo que ese Estado ampliado es el que hay que repensarlo, ¿no es cierto? Y lamentablemente en la línea del marxismo se tomó porque Marx no repensó el Estado, no lo tematizó, digamos, se toma una línea totalmente unilateral de las ideas que dio Marx,
porque Marx dio, es cierto que en Marx hay una concepción del Estado como instrumento de las clases dominantes, pero no es, digamos, eso es simplemente una insinuación que hace Marx, una indicación, pero Marx en la ideología alemana habla del Estado como el ámbito en el cual las clases dominantes hacen valer sus intereses, pero también dice que es la condensación de la sociedad civil. Y eso no se ha desarrollado. Gramsci en este sentido tenía claro también que el Estado era un Estado ampliado, y este Estado ampliado es el que Gramsci sí desarrolla, pero que nosotros tenemos que verlo ahora en nuestra realidad. ¿Qué significa hoy ese Estado ampliado entre nosotros? Aquí hay García Linera ha desarrollado en gran parte esta concepción del Estado ampliado. A mí me parece de una manera muy creativa, teniendo en cuenta sobre todo el Estado boliviano, mejor dicho, el Estado que se está construyendo en Bolivia con la revolución que hoy lidera Evo Morales, ¿no es cierto? Y esto es un gran avance, que nosotros naturalmente no lo vamos a copiar, pero que sí nos sirve a nosotros para, a su vez, repensarnos, ¿cómo tenemos que nosotros repensar nuestro Estado? A su vez, en Venezuela, de hecho, el equipo de Hugo Chávez también repensó esto. En la plataforma con la cual Hugo Chávez gana las últimas elecciones, se encuentra lo siguiente. Él dice que hay que desatar, dice la plataforma, hay que desatar la potencia contenida en la Constitución bolivariana, logrando la irrupción definitiva del nuevo Estado social y democrático, de derecho y de justicia, mediante la consolidación y expansión del poder popular. O sea que integra el poder popular en esta concepción del Estado, ¿no? A través, dice, de las misiones y las grandes misiones socialistas y el autogobierno en poblaciones y territorios específicos conformados como comunas, entre otras políticas. O sea, habla de autogobierno también en poblaciones, digamos, en una construcción del Estado, ¿no es cierto?, que tiene una cantidad de matices, de ampliaciones, etcétera, que tiene que ver con la construcción que se está haciendo en Venezuela. Bueno, esto nosotros tenemos que repensarlo acá. O sea, hay que repensar el Estado, hay que repensar el poder popular, hay que repensar cómo se construye el sujeto de este movimiento, como lo plantea el libro, ¿no? El libro hace una cosa, agrega algo muy importante, que es el sujeto sindical tiene que estar presente. ¿Qué problema que tenemos? Digamos, como que el sindicalismo parece que está en contra. Hay un problema serio de la incorporación realmente de la clase obrera como fundamental para la construcción del movimiento popular, con la cantidad de movimientos sociales, los pueblos originarios, etcétera. O sea, la construcción realmente del movimiento es una construcción contradictoria, una construcción indispensable. Ese es el espacio en que nosotros tenemos que ubicarnos. Ahí es donde tenemos que construir, me parece. Y yo creo que por lo menos esto me parece que está claro. Basta tomar la prensa, basta tomar Clarín, basta leer los canales de televisión y uno sabe dónde tiene que ubicarse. Ahora, no significa que uno sabe dónde tiene que ubicarse, entonces ahí están las cosas hechas. No están de ninguna manera hechas. Es ahí donde nosotros tenemos que construir políticamente. Para esto, libros como este realmente son un gran aporte. Son un gran aporte porque son libros claros, comprometidos, que además plantean los problemas, los direccionan de acuerdo a la concepción del autor, pero son en ese sentido provocativos y los llevan a uno a discutir. Por eso yo realmente lo recomiendo. Creo que es uno de los libros en este sentido tal vez más claros, ¿no es cierto?, y fáciles de leer, digamos, para nuestra ubicación política en esta etapa. Por eso me parece absolutamente recomendable. Bueno, y con esto, naturalmente que habría mucho para decir, pero estos eran los problemas, los principales problemas que a mí me provocaron la lectura de este libro. Bueno, muchas gracias.
Bueno, le agradezco a Rubén mucho su visión, que he compartido mucho tiempo. Bueno, creo, para hacer una breve no síntesis, pero bueno, confieso que he sido gramsciano desde la Universidad de El Salvador, cuando estaban los jesuitas, antes de que fuera Sociedad Anónima. Nosotros tomamos el rectorado en el año 85, creo que fue. Vinieron a acompañarnos Néstor Vicente, que está acá con nosotros, que no había llegado en el momento que yo estaba hablando, y Augusto Conte. Nosotros tomamos el rectorado cuando se hizo Sociedad Anónima. La Universidad de El Salvador, yo estudiaba ciencia política y era un lugar donde me acuerdo que me quisieron echar porque queríamos echar a un profesor que era colaborador de la revista Cabildo. Nosotros ahí debatíamos mucho. La Universidad de El Salvador se encontraba de todo. Y bueno, esa fue una cuna donde, a partir del planteo de Marx, estudiando a Marx, cuando Marx decía en El Capital, el ser determina la conciencia, yo ahí empecé a elucubrar sobre eso y a leer otros autores, y ahí me di cuenta que Marx, después lo dijo Engels, no decía exactamente eso, digamos, sino que era mal interpretado, o interpretado parcialmente, o descontextualizado, y tomé a Gramsci, quien decía que la conciencia tenía una gran importancia en todo desarrollo político. Desde ese tiempo me vinculé mucho con el pensamiento gramsciano, y como decía Rubén, es como que sí, tengo una tensión a ser riguroso y a tratar de ser audaz en algunos movimientos que desde lo intelectual tienden a lo político. Yo me animo a decir que Kirchner abrió compuertas, desató nudos mucho más importantes que lo hizo Perón en la sociedad argentina, siendo que el proceso peronista histórico fue muy, muy importante, pero creo que estos debates que hoy tenemos, creo que en esto, cuando Rubén dice estamos en un posicionamiento, creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, estamos en un lugar desde donde preguntarnos cosas, contestarnos cosas, debatir y ver transitar la realidad argentina. Creo que esto fue obra de Néstor Kirchner, de desatar estos nudos. Yo creo que tanto Kirchner como Perón, más que tomarlos ideológicamente, hay que verlos como políticos que abrieron compuertas. Después, cómo las llenamos es un tema muy discutible. Yo creo personalmente, además digo que John William Cook fue, no en su totalidad, pero de alguna manera fue el político intelectual más parecido a lo que puede entenderse como Antonio Gramsci en la Italia de su tiempo. Y también tengo que decir, el fallecimiento de Néstor Kirchner como el fallecimiento de Hugo Chávez en Venezuela son datos ineludibles de todo proceso político. Yo comentaba antes de empezar que hay un libro de Zanini que yo obtuve aquí en la librería de Gabriel, sobre Carlos Zanini, donde dice, bueno, Néstor Kirchner era el político, Zanini era el ideólogo y Cristina Kirchner era la relatora del proyecto. Y es más, fue la que hizo concretamente el primer discurso a la Asamblea Legislativa de Néstor Kirchner, que yo creo que es una pieza histórica, porque Néstor Kirchner dijo ahí concretamente lo que después iba a hacer con lujo de detalles. Eso fue redactado por Cristina Kirchner. Yo creo que le toca, después de la muerte de Kirchner, ser jefa de Estado. Yo creo que es una jefa de Estado con sus grandes virtudes, pero la política exige a veces, y la Argentina nos exige a veces mucho más, ¿no? Yo creo que el líder político, el líder de gestión, el líder audaz, el líder motivador, ¿no? Esto es como los técnicos del fútbol. A veces me decían, ¿qué tiene el Bambino Veira? ¿Qué tenía, para los que tenemos más años, qué tenía Ángel Labruna?
digamos, que todos lo cuestionaban como técnico. ¿Y qué tiene el Bambino Veira? Y son motivadores del equipo, lo cual no es un dato menor, digamos, a pesar de que no eran técnicamente impecables, eran motivadores. Bueno, Néstor Kirchner, con esta motivación, con esa audacia, abrió un camino, como lo abrió en su momento Perón. Será tarea nuestra, ¿no? Y este evento, las reflexiones, los debates, las intervenciones son parte de esta, de alguna manera, nueva Argentina que se plantea, además, nuevos desafíos para el futuro. Quería decirles que con Atilio conversábamos antes, lo vuelvo a repetir, en un año, como dijo él, espectacularmente, digamos, ¿no? Pasan más cosas en la Argentina que en Bélgica en 100 años. Nosotros transitamos hace exactamente 8 meses un programa de radio. Tengo acá algunos compañeros, aquí adelante, Juan, Martín, que me acompañan, y algunos columnistas del programa, como Eduardo, han estado Atilio hablando, ha estado Rubén, Julio Rearte, que está aquí, María Elena Nadeo, Néstor Vicente, donde hemos marcado críticas importantes durante este año. Yo digo, cuando lo remarco, vuelvo a insistir con dos cosas que tengo en mi cabeza muy presentes, aunque hay algunas más que Atilio y Eduardo y Rubén las mencionaron. Estoy obsesivo con la ley de entidades financieras, proyecto Heller, no proyecto Laura Alonso o Ernesto Sanz, proyecto Heller. Y estoy preocupado por la Agencia de Regulación de la Comercialización de Granos en la Argentina. Proyecto, según escuché en su momento, lo estaba armando Aníbal Fernández. No sé si lo habrá terminado. Esas dos cositas nada más como muestra de las cosas sobre las que tenemos que trabajar y seguir pensando y seguir tratando de profundizar desde nuevos espacios políticos que se van generando, tratando de que esto se vaya convirtiendo en una rica experiencia hacia el futuro, de recoger dos tradiciones argentinas muy importantes, distintas, pero cada una con sus características, digamos, muy diferentes, como fueron la tradición peronista, hoy de alguna manera reinventada, en parte sí, en parte no, porque si el kirchnerismo es la etapa superior del peronismo, que es la otra cosa que yo pienso y que era parte de lo que yo pensaba como para titular el libro, digamos, eso está por verse. Como decía Atilio, Rubén, Eduardo, digamos, hay muchas cosas que están por verse. Si el kirchnerismo es la etapa superior del peronismo tradicional, estamos viéndolo todos los días. No podemos decir sí o no, estamos en la lucha, digamos. El kirchnerismo abrió un cauce. En este programa de radio que va en Radio del Pueblo, 18 a 20, los días martes, trabajamos mucho estas ideas y estos temas en pos de que la batalla cultural, el bloque histórico, que de un año a esta parte, como decía antes, aparecen como más lejanos, bueno, en el futuro podamos tener avances mucho más significativos y pasemos a tener un país cada día más equitativo, más homogéneo, y que, bueno, sea digno de ser vivido, ¿no? Y un país, como decía Néstor Kirchner, un país normal, que merezca ser vivido. Cierro aquí, les agradezco muchísimo a ustedes la atención, creo que les agradezco a mis acompañantes y amigos que disertaron, excelente, creo que hubo mucho, quedamos con muchas reflexiones y seguramente nos quedamos muchos con pensamientos para nuestros momentos de reflexión durante los días subsiguientes. Les agradezco mucho y estamos en contacto hasta otra oportunidad.